11:09. Y bueno, esta cortina musical indica que ya estamos en el espacio que está justamente nuestra psicóloga amiga ya de la radio, Cynthia Beller, para justamente este lugar de encontrándonos. Sí. ¿Cómo estás? Bien, tanto tiempo. Han pasado vacaciones de por medio, receso invernal, así que bueno, hemos dejado varios días así en stand-by. Y bueno, y ahora retomando con todo, ¿no? Así es. Y una fecha especial, me decías desde un comienzo, hoy celebrando el Día de San Pantaleón. Sí, el Día del Patrono de la Salud. Sí. Uh-huh. Y también qué importante, ¿no? Tomar en cuenta la importancia de la salud y del autocuidado, siendo también que la Organización Mundial de la Salud está fomentando la prevención de enfermedades, ¿no? Así es. Y cuántas de las enfermedades que nos atraviesan muchas veces también son causadas por estrés, por ansiedad, por vínculos nocivos, por afecciones anímicas, incluso hasta las enfermedades autoinmunes muchas veces llegan por un exceso de depresión. La depresión, pequeño tema, ¿no? La depresión que también conlleva muchas veces otras enfermedades secundarias como la diabetes, como los problemas cardíacos. Entonces, poder también hoy ser más conscientes de nuestro propio autocuidado y también dentro de lo que hablábamos antes, ¿no? De la unidad biopsicosocial y espiritual, ¿no? Poder encontrarnos desde la conciencia de nuestro cuerpo, poder ver qué es lo que nuestro cuerpo está necesitando en este momento, porque muchas veces nos olvidamos incluso de respirar, de cómo hacerlo, de tomarnos un momento para meditar, de bajar. Porque cuando no hacemos esto y cuando no le damos a nuestro cuerpo y a nuestra mente quizás un impas para que pueda conectar uno con otro, comienzan otras afecciones y afecciones que generalmente pueden llegar a ser psicosomáticas y que pueden crearnos una gran limitación o imposibilidad también con nuestros proyectos y con el entorno. ¿Qué te parece? Uy, tanto por charlar de esto, ¿no? Justamente me quedé pensando cuando decías esto de estar en silencio algunas veces y reconocer qué cosas nos pasan. Hablando de actividades diarias, ¿no? En un encuentro que estamos haciendo para trabajar en cocina, hay momentos que es necesario estar en silencio. Y decía justamente una compañera que había personas que no podían estar en silencio. Incluso a esto le agregaría algo. Hay personas que tienen miedo a la soledad. Exactamente. Hay personas que necesitan quizás el bullicio, pero de igual manera se sienten solas, pero al silencio, como lo mencionás. Un silencio que se puede transformar en alguien, justamente, ¿no? Desde un silencio que hace preguntas, cuestiones, ¿no? Si te pones si estás en ese momento así a solas, es como que no querés encontrarte con vos mismo. Claro. ¿Sabes qué pasa y por qué se da muchas veces esto? Porque a veces hacer una intromisión, encontrarse con uno mismo, también involucra el ver heridas. Heridas que hay que sanar, vacíos que muchas veces se rellenaron con otras cosas, a veces con vicios, a veces con situaciones que generaron como una compulsión a la repetición de ciertas conductas. Entonces es como que si no le prestamos atención a nuestro ser como unidad, incluso a nuestra unidad espiritual, ¿no? Encontrarnos a nosotros con esa identidad de hijos dentro de nuestra fe, claro. Y también poder conectar eso con otras personas y encontrarnos desde el ser almático también, porque a ver, ¿qué entendemos? Acá vamos a hacer una pregunta. Una evaluación al aire y para contestar 3764-135306. Hay una gran diferencia entre lo que es el alma y el espíritu. No son lo mismo, son cosas diferentes. Alma, espíritu, mente, cuerpo, son cosas totalmente diferentes. Pero los vínculos están íntimamente relacionados a cómo nosotros nos amamos, nos apreciamos y generamos justamente este autocuidado en toda esa unidad. ¿Por qué? Hablamos de lo espiritual como ese fuego interior que se enciende cada vez que nos sentimos hijos y cada vez que
que nos reconocemos también, claro, hijos, porque a veces no es que no, o sea, Dios nos quiere así como somos, pero a veces ni nosotros nos queremos como somos. A ver, acá hay algo muy importante en lo que decís, la aceptación. Muchas veces el factor espiritual queda relegado porque somos nosotros los que no nos perdonamos nuestras culpas, nuestras faltas. Y yo creo que nosotros tenemos un Dios que es un papá tan misericordioso, y muchos van a decir, ¿cómo una psicóloga está diciendo eso? Pero yo soy una psicóloga que ama a su Dios, entonces por eso me atrevo a decir esto, ¿no? Él golpea la puerta, pero no entra sin nuestro permiso. Exacto. ¿Sí? Estoy en la puerta y llamo, dice. Entonces, también acá es importante que nosotros aprendamos a perdonarnos, y ahí va lo almático. La diferencia entre el espíritu y el alma, porque el alma, hablamos de psicología y de la psicología a nivel retrospectivo, de lo que fue en su evolución en la historia, era la ciencia del alma, ¿sí? Hablando de alma, hablamos también de todas las emociones que nos atraviesan, ¿sí? De todas las emociones que también se convierten en sentimientos. Tenemos emociones básicas como la ira, como la tristeza, la alegría, el asco, el enamoramiento, la calma. Pero los sentimientos son cosas distintas. ¿Nombraste enamoramiento como parte de una emoción? Sí, sí. Esa no la tenía. Exactamente, porque, bueno, vamos a hacer un punto de aparte y de esto si vamos no, a retomar. Tocaste un punto y dije, ¿qué pasó acá? Yo la tenía la ira, enojo, alegría, asco, bueno, entre otras cuestiones, pero nunca el enamoramiento. El enamoramiento y la calma son emociones que cuando trascienden en el tiempo se convierten en sentimientos. Por ejemplo, ¿cuál es el sentimiento de la emoción ira? El rencor. Porque no podemos evolucionar en el perdón, porque no podemos soltar. Y cuando no podemos soltar, no es que no podemos soltar solamente al otro, sino que no podemos soltar de nosotros esa sensación que nos carga y que no nos libera. Entonces, qué importante es poder sentirnos liberados del dolor y de la herida que quizás nos causó otro o que quizás nosotros causamos a otro, ¿sí? Exacto. Entonces, ahí comienza uno de dos de los perdones tan importantes, ¿no? El perdonar al otro, pero también el perdonarme a mí mismo. Por otra parte, fíjate que del sentimiento felicidad, la emoción individual es la alegría, sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿viste cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, en aquel periodo de mi vida fui muy feliz, pero no creo que haya sido todo color de rosas? O que haya sido solamente ese periodo a veces. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que así como pesa lo bueno, también pesa lo malo. Y hay momentos que son dignos de rememorar. Y nos quedamos con esos lindos momentos. Y es tan bueno poder evocarlos, poder traerlos a la memoria, no solo desde el dolor. Incluso cuando hubo dolor mediante, también encontrar otro sentido y otra génesis a nuestros pensamientos. Claro. Un aprendizaje seguro quedó. Pero hay que reconocerlo. Un aprendizaje por introspección, porque yo creo que hasta el último día de nuestras vidas, no importa la edad que tengamos, siempre evolucionamos. La persona que te diga, yo me las sé todas, a mí pregúntame lo que quieras. Yo ya soy así, ¿viste? Sí. Como que no acepta nada nuevo, como que no hay nada por descubrir, por sorprender. Lamentablemente lo que pasa en estos casos es que se cierran, ¿viste? Y al cerrarse una persona, no solamente te das cuenta de la limitación que tiene, sino de todas las heridas que hicieron que esa persona se cierre. Y quizás a veces uno, y nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Podemos pecar de soberbia o podemos pecar incluso de egolatría. ¿Pero por qué? Porque heridas nos generaron eso. Entonces, en el momento que aprendemos nosotros en el silencio, tomo tu palabra. Bueno. Te presto. A encontrarnos, ahí también evolucionamos, ¿sí? ¿Y qué significa todo esto? Tomando el día de San Pantaleón y también el día del autocuidado, tomando estas diferentes formas de manifestación sintomática que muchas veces también se ve en la ansiedad, lo cual vamos a hablar. Claro. El poder decir, un minuto paro a pensar, ¿sí? El poder ser consciente del aquí y del ahora, ¿sí?
porque muchas veces vivimos tan deprimidos por nuestro pasado, por las cosas que sufrimos, y que día a día otras cosas nos van cargando, que se genera en nosotros como una angustia monótona, ¿sí? Y a la vez, queriendo salir de esa situación, sobrepensamos el futuro, generando incluso sensaciones de ansiedad, las cuales nos atraviesan el cuerpo, y es ahí donde se pueden producir crisis en nuestro aparato psíquico, pero también en nuestro aparato biológico. Claro, es lo que más reciente también. Aparecen las enfermedades, pero no lo asociamos a esas emociones vividas anteriormente. Sí, y fíjate cómo, si nos tomamos un minuto de silencio y de respeto por nuestro ser, apagando todas las opiniones, apagando todos los intercambios, y tratamos de percibir primero nuestro cuerpo, encontrando también un momento de meditación. Yo creo que cuando algo se desconecta un rato, todo vuelve a comenzar de forma distinta y renovada, ¿sí? Y en este sentido también, si me permitís, quiero tomar una parábola donde habla justamente de que Jesús en la noche de su última cena se fue al Monte de Olivos a meditar, a tener un encuentro. Sí. Y él estaba solo, ¿sí? Incluso a veces, por más que amemos a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, necesitamos tener un tiempo para encontrarnos a nosotros mismos, un tiempo para poder pensar qué hacer hoy, ¿sí? El aquí y el ahora es lo indispensable, porque es el minuto a minuto de nuestra vida, ¿sí? Minuto que hoy perdemos o que hoy invertimos también queda grabado en nuestra memoria, ¿sí? Entonces también hoy aprender a ser consciente de lo que estamos haciendo en nuestro presente, sin vivir tanto del pasado o del futuro. Ahí está la palabra clave, ¿no? Si estamos viviendo del pasado, nos deprimimos. Si estamos adelantándonos al futuro, aparece la ansiedad. Sí, la ansiedad tiene muchísimas maneras de manifestación, incluso a veces muy inconscientes, tan inconscientes que no llegamos a percibirlas nosotros sino otras personas. La ansiedad es un síntoma, ¿sí? Y como tal es una solución de compromiso. ¿Qué significa eso? Solución de compromiso. Significa que tiene que ser tan molesto el síntoma que nos tiene que quitar la atención de otra cosa que nos angustia, y que por supuesto nos atraviesa muchas veces el cuerpo, ¿sí? Muchos síntomas de ansiedad se ven como crisis parecidas a ataques de pánico, ¿sí? Donde perdemos el control de nuestro cuerpo, donde comenzamos a sentir palpitaciones, sudoración, muchas veces dolor en el pecho, muchas veces esa sensación de nerviosismo, como si hubiésemos corrido una carrera de 10 kilómetros y de golpe paramos y no hicimos nada, estábamos en nuestra casa, comenzó la taquicardia, no puede parar, y esto mismo nos genera como una incidencia o un antecedente que puede evolucionar a nivel cardíaco. Por eso también siempre es importante que desde el autocuidado hagamos chequeos anuales, chequeos semestrales, nos ocupemos también de nuestro ser. Sí. ¿Sí? Imagínate que si la ansiedad tiene esta forma, una forma de nerviosismo, por ejemplo, esto mismo a veces se traduce al mundo onírico, por ejemplo, ¿no? El mundo onírico es cuando nos vamos a acostar a dormir, ¿sí? Muchas veces las personas que están con un estado de ansiedad pero que no se dan cuenta de ello, pueden experimentar síntomas como de bruxismo. Bruxismo es cuando haces el ruido con los dientes, pero estás durmiendo. Los dientes, sí. Generalmente estas personas no son tan conscientes sino su entorno, ¿sí? ¿Y qué deviene después de esto? Devienen neuralgias, devienen dientes rotos, devienen dolores de oído, devienen problemas o infecciones que después se pueden transmitir a todo nuestro sistema nervioso y que son producto de algo que quizás en un momento no se detectó, pero que se puede tratar, ¿viste? Eso del bruxismo no lo tenía tampoco. O sea, estoy anotando acá, ¿eh? Ah, buenísimo. Estoy haciendo la tarea. Hay otra forma de manifestación de la ansiedad que muchas veces nos pasa hoy en día a las mamás.
A muchas personas en realidad, pero sobre todo a las mamás después de la pandemia. Acuérdate que la pandemia fue un momento de mucha vulnerabilidad, donde muchas mamás tuvimos que incluso parir solas, sin compañía, aisladas de nuestras familias, quizás con pareja, a veces no, pero fue duro. Entonces, este tiempo que hizo, implementó una nueva herramienta que es, obviamente ya estaba internet, ¿no es cierto? Pero que es la sobreestimulación sensorial, pero a nivel de redes sociales, donde las personas buscaban constantemente lo validado desde lo científico para poder hacer las cosas bien, incluso no solamente desde la crianza respetuosa, sino también del embarazo, del parto, del puerperio, de la lactancia, y ahí es donde se generaban muchos cruces y encontronazos de teoría, ¿sí? Pero es como que el síndrome de FOMO, lo que te estoy hablando, es esa sensación de querer manejar todo lo último que sale en una red social para poder tener toda la información necesaria para poder realizar bien la tarea que tengo que realizar. Y ahí, o sea, no está mal ayornarse de información. Partamos de ese punto, ¿no? Porque es importante decirlo. Todos nos manejamos con internet y la pandemia acrecentó el uso. Claro, posibilitó esta forma de crecimiento informativo, ¿no? Pero la línea que se cruza muchas veces es el factor que nos genera tal nerviosismo que nos perdemos. No sabemos si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal. La inseguridad y el miedo al no poder hacer las cosas como corresponden, por estereotipos, por protocolos que por ahí no llego a poder cumplir, de cómo el otro dirá, por opiniones encontradas. Entonces entramos dentro de un fuego cruzado sin encontrarnos en nosotros y en el instinto del decir, bueno, a ver, yo voy a escucharme y voy a escuchar qué es lo que está pasando a mi alrededor y a partir de ahí ver qué decisión tomar al respecto, ¿sí? Porque cuando nos invaden la lluvia de ideas, muchas veces nos despersonalizamos también, porque no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal, y ahí es donde debe comenzar a fundarse la confianza en el uno mismo. Fíjate que todo amor se construye. El amor de una madre se construye, el amor de un padre se construye, el amor de una familia ensamblada se construye, ¿sí? Si todo es un proceso de construcción es porque no nacimos sabiendo ser los mejores. Pero sí tenemos las herramientas. Exacto. Pero también, acordate que la vida es como una escalinata, ¿sí? Y en esta escalinata, escalón por escalón, vamos evolucionando de nuestro aparato psíquico y también vamos evolucionando dentro de nuestra madurez emocional del cómo gestionar lo que nos va pasando. Cada situación y cada experiencia, por más difícil que sea, nos atraviesa en una enseñanza. Y esta enseñanza es la que quizás hoy, por más duro que sea, mañana vamos a entender que gracias a esto que nos pasó, podemos resolver el devenir, digamos. Entonces, que cuán imprescindible es poder decir, hoy paro un minuto, me tomo un minuto para evaluarme, para ver qué es lo que me está pasando, para intentar entender cuáles son las emociones que me están atravesando, porque a veces también nos sentimos confundidos. A veces no sabemos si es angustia, si es ira, si es miedo, pero lo que siempre tenemos que tratar de encontrar es la calma. ¿Cómo se construye la calma? Pregunta. Bueno, yo tengo una forma, o por lo menos acudo a una situación, por ejemplo, puede ser caminata, puede ser la contemplación al río, a un lugar de agua, que eso me transmite mucha calma también. O sea que son, como vos decís, se construyen. Yo tengo mi lugarcito en el mundo ahí y bueno, y también creo que tomarse ese tiempo a solas, pero decíamos el silencio, a veces el silencio también, bueno, ¿qué hacer ante ese silencio? Porque también puedo dejarme llevar otra vez por todo lo que está pasando, como que me agobia, me cansa, entonces también ir hacia un lugar que diga, bueno,
respiro profundo, me tomo ese tiempo y a veces simplemente la observación, pero una observación muy activa, algo que ¿Analítica? disfrute lo que está ocurriendo en ese momento, ver a veces la gente que está pasando alrededor o a veces esa flor que tenés ahí, pero si no prestás atención ni siquiera la registrás, o el caudal que tiene el río en ese momento, lo que ves allí a lo lejos. Un silencio realmente que hace construir, me parece. Bueno, vamos a evaluar esto que me decís. Uy. Análisis Atención, Enrique. oyentes. Después de esto, el diagnóstico. Bueno, fíjate, es re interesante lo que mencionaste porque es tomarte un tiempo para vos, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces en el ajetreo cotidiano no nos tomamos un tiempo para descansar, para percibir y para percibirnos, ¿sí? Uh-huh. Para poder encontrarnos en las cosas y en las situaciones que nos pasan. Eso por un lado. A partir de ahí, a partir de invertir tiempo en nosotros, vamos generando un fondo de conciencia que nos va creando una matriz Uh-huh. para próximas situaciones. Eso por un lado. Pero por el otro lado, la calma también se construye en la tormenta. ¿Sí? ¿Qué significa Ahí eso? está lo más difícil, ¿eh? Ahí está lo más difícil. ¿Sí? Eso sí que es un desafío. La tormenta vamos a tomarlo como una situación estresante, como algo que venimos cargando, que venimos sosteniendo y que en un momento nuestro ser tiende a querer reventar, ¿sí? Y que justamente hablando de los síntomas y de la forma de ansiedad nos puede atravesar el cuerpo. A veces no en ansiedad, pero sí en un síntoma somatoformo que puede generarnos un sufrimiento, tanto anímico como biológico, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo construimos la calma en ese momento? Ahí. Cierro los ojos, me tapo los oídos. Y visualizar esto que dijiste. Tratar de rememorar también lo bueno que nos da la vida, ¿sí? Uh-huh. Tratar de encontrarnos nosotros en nuestras acciones y saber que somos dueños de nuestro obrar, ¿sí? Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. ¿Qué te parece? Uy, tremendo. La verdad es que, bueno, ojalá que a mí me produce un efecto en este sentido de reflexión, de como que trascendemos esta sala de locución por allí y nos adentramos en nosotros mismos. Y me parece que la audiencia también lo va a percibir así que gracias por este tiempo, gracias por esta charla, por este momento, como decimos, también dedicarnos a nosotros. Un momento de encuentro. Exactamente, digo. Bueno, nosotros damos las gracias a la licenciada Cynthia Beyer. Y bueno, dentro de 15 días seguramente vamos a volver con un nuevo tema para que ustedes también reflexionen con nosotros.